muy fuerte, porque la economía es una ciencia social que depende de las expectativas de la población. Entonces, si vos pensás que el futuro va a ser peor, nadie va a invertir. Si nadie invierte, digamos, no empleás. Si no empleás, la economía no crece. Entonces podemos hacer acá un pequeño paréntesis. Entonces, la variable expectativas tiene un componente muy fuerte en la toma de decisiones de cualquiera. Seguro. Inclusive, a ver, te preguntaría, inclusive del consumidor, no solamente del inversor. Pero por supuesto, porque a ver, si vos pensás que mañana tal vez te rajan, Sí. ¿sí? Entonces vos no vas a consumir como consumís siempre. Lo que vas a hacer es, por las dudas, Me meto en contra del televisor, digo, mejor no. claro, guardás un poco y digamos, te haces una reserva por si el futuro es peor. Entonces vos ahí estás contrayendo tus niveles de consumo, digamos, el que vende, vende menos, y digamos, es todo un ciclo que se realimenta, pero porque las expectativas son negativas, porque todo el mundo está pensando de que esto no mejora. Tengo una consulta, o quédate tranquilo que no es de tu órbita, pero sí juega, porque hablamos de expectativas y hablamos de la ciencia social, ¿no? De ciencia social. El tema de un inversor, las disputas que hay en el gobierno, porque justo anteriormente le hablamos con el tema con Julián Libonati. Eso influye, me imagino, que no favorablemente, ¿no? 100%, 100%. A ver, hoy por hoy nadie está dispuesto a poner un centavo en Argentina hasta que esta discusión entre kirchnerismo y albertismo no se resuelva. Se aclare. Y como dado, digamos, todo indica que no se va a resolver hasta el final de este mandato, uno puede esperar de que nadie venga a poner un centavo. Porque, a ver, no está claro de que el kirchnerismo no termine volteando a Alberto. No está claro. O sea, vos tenés una posibilidad... ¿Vos de tu visión ves ese No, riesgo? a ver, yo tengo una postura de que todo esto es para distraer a la hinchada. O sea, para distraernos a nosotros y en lugar de estar hablando de lo mal que está la economía, hablamos de ellos. O sea, maniobras disuasivas. Sí, esa es mi postura. Ahora, más allá de que esa sea mi postura, la posibilidad de una crisis institucional está a la vuelta de la esquina. Y eso también es innegable, porque, digamos, tenés un presidente que es extremadamente débil, no lo apoya prácticamente nadie de su gabinete. Entonces, digamos, dado eso, si vos, como decís vos sos un inversor, y hasta un pequeño, ¿no? Vos tenés $10.000 hoy, digamos, para invertir, ¿no? Y no sé si vas a pensar en invertirlo en Argentina ahora. Sumamos lo que decimos recién, de que todo el mundo espera que el futuro sea peor, sumado a que no sabés qué va a pasar con esta gestión, porque claramente, digamos, si el kirchnerismo más duro empieza a tomar más y más y más participación en la toma de decisiones, eso naturalmente va a ir en contra del capital, o sea, en contra del que invierte, en contra del que tiene un poquito de plata. Entonces, digamos, dado que vos no sabés cuáles son las reglas a las que te vas a enfrentar en el mediano plazo, lo más probable es que no hagas nada. Bien, te hago otra pregunta. ¿Viste? No pensaba que iba a ser así, ping-pong de un lado para el otro. Venga. Te hago otra pregunta. Por un lado vemos los indicadores de la macro. ¿A qué voy? Capacidad que tiene la industria, me refiero a la capacidad instalada, 80%, algunos 90%, le agregamos. Hay que ver cuánto hay de nuevas tecnologías incorporadas. Pero bueno, alta capacidad ocupada. Indicadores de recuperación en la macro y en la micro la inflación se va. Bueno, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando? O después se van a retroalimentar, ya sea afirmativamente para un lado para que mejore lo micro o negativamente para que empeore lo macro. Mira, todo esto que estás viendo todavía es rebote de pandemia. Digamos, ¿sí? de lo que cayó la economía en 2020, todavía no llegaste a los niveles de producción que tenías en 2019. Sí, entonces todo esto que estás viendo de números positivos de la macro es que como te caíste pero tan fuerte el año pasado, todavía estás rebotando. Yo creo que la prueba de fuego es este año, 2022, en donde vas a comparar, sobre todo el segundo semestre de 2022, donde vas a comparar contra el segundo semestre del 2021, donde la cosa ya era más o menos normal, y ahí vas a poder ver si lo que estás teniendo hoy en la macro es crecimiento genuino o si es rebote, como te digo. ¿Eso cuándo lo vas a poder visualizar? Hacia final de este año, donde vas a estar comparando contra final del 2021. Bien, perfecto. Yo lo que creo es que esto es 100% rebote y, digamos, eventualmente se te va a estancar todo. Porque con 60-70% de inflación una economía no puede crecer. Digamos, los salarios, digamos, siendo diluidos constantemente por esta inflación no permiten que la economía crezca, no va a pasar. Bueno, ahora nos metemos con los liberales o libertarios, Venga. Que es el caso tuyo. Venga, dice acá Leandro. ¿Por qué digo nos metemos con lo siguiente?
El gobierno de Mauricio Macri, si escuchamos a un Javier Milei, te va a decir no, que era socialdemócrata o cualquier otra apreciación al respecto, ¿no? Pero se caracterizó por buscar la no emisión. Salvo que vos me corrijas, que a través de las LEVACs y las LELIC era una forma de emitir. Se caracterizó por la no emisión. Este gobierno, con pandemia mediante, ahí, no sé, tu abordaje por el tema de pandemia mediante, emitió, ¿sí? Y los dos tuvieron componentes inflacionarios. A ver, ¿qué paralelismo de errores me puedes trazar de ambos? Porque la situación en ninguno de los dos fue favorable. No, obvio. A ver, lo de Macri, primero que el controlar la emisión fue un proceso muy corto, con Sandrieris en el Banco Central, que si no me equivoco duró máximo 6 meses y después se cayó. Sí. O sea, fue un proceso muy corto, que digamos, el que sabe un poco de teoría monetaria sabe que los rezagos en política monetaria toman al menos un año. Entonces, del momento que vos tomás una decisión hasta que empezás a ver efectos de esa decisión en la calle, toma al menos un año. Entonces, digamos, ese episodio tan corto de intentar controlar la emisión, digamos, primero que no sirvió de nada y segundo fue demasiado corto como para que tenga algún tipo de efecto sobre la economía. Y después, digamos, si querías ver el efecto no lo tenías que ver en el momento en el que se congeló la emisión, sino que lo tenías que medir un año después. Entonces, no es del todo correcto decir que Macri congeló la emisión porque fue un proceso, como te decía, que duró solo 6 meses. Habiendo dicho eso, como bien decías vos antes, eso se hizo a la vez que vos tenías una tasa de interés del 70-80% para los bonos del Central, para las LEVAC, en donde vos sabés que cada peso que vos esterilizabas iba a volver a entrar en un año a 1,70. O sea, en realidad estabas emitiendo el 70%, pero con un rezago de un año. Entonces, por eso... Asegurando también un tipo de cambio, ¿no? Bueno, pero por eso era una política no creíble. Bien. Entonces, vos cuando haces cualquier cosa en economía, tiene que ser creíble. Y mira, te voy a hacer una comparación medio rara, pero si yo a vos ahora te digo, te voy a pegar una trompada, ¿vos me crees? Y presumo que no. Bueno, entonces, dado que no me crees, no te ajustás, digamos, no te pones en defensa. En guardia, sí. Ahora, si vos me crees, vas a reaccionar distinto y vas a reaccionar en consecuencia a lo que yo te estoy diciendo que voy a hacer. Ya a tu ejemplo le pongo el contexto. En este contexto te diría que no. Contexto entrevista. Por eso, exactamente. Bueno. Entonces, bueno, vos ves lo que fue la gestión de Macri, en donde te dicen, estoy controlando la inflación, pero en realidad estoy emitiendo al 70% digamos, dentro de un año. Entonces, todos nosotros y toda la población, que no es tonta, dice, este no está controlando la emisión, por lo tanto no está controlando la inflación. Por lo tanto, los agentes que tienen que ir a formar precios, no están formando precios creyendo que hay un gobierno, un banco central que está trabajando sobre la inflación. Sí. Simplemente es humo. Entonces, dado que es humo, vos reaccionás como lo que es humo. Entonces vos seguís formando los precios como se te canta. Entonces, eso por un lado. La gestión actual no está haciendo ningún tipo de esfuerzo sobre la inflación, digamos, con el intento de controlar los agregados monetarios para, a través de eso, controlar la inflación. Literalmente no lo hacen, y es más, ellos te dicen cualquier cosa con tal de no decirte que la inflación es un proceso monetario. Es más, lograron hacer que el Fondo Monetario ponga en el informe que la inflación es multicausal, o sea, llegaron a ese nivel. O sea, fíjate lo profundo que han ido. ¿Vos no coincidís que es multicausal? 100% no. O sea, depende de una sola cosa, la cantidad de dinero, de nada más. O sea, directamente vas por el lado de la emisión monetaria. Sí o sí, sí o sí. Bien. Y si querés dar... Fíjate lo que es la historia argentina. El único periodo en la historia donde no tuviste inflación fue en la convertibilidad, donde no podías emitir. Entonces, en Argentina está demostrado. Ahora, te lo tratan de refutar porque la emisión es la chequera que tienen los distintos gobiernos para financiar gasto público. Entonces, bien, y te cierro justo por los tiempos. Dale. Te pido acá disculpa por el tema de tiempos. Ya hiciste el abordaje, tocamos distintos temas, expectativas, contexto. ¿Sí? Vamos al tema, bueno, la propuesta liberal o libertaria y demás. La gente que no tiene para trabajar, la gente que no tiene para comer, los pobres. ¿Cuál es el abordaje? Generalmente a ustedes se los critica porque no tienen una focalización de aquellas personas, no tienen sensibilidad social, no ven el lado, la dimensión social de la economía con la gente que la está pasando mal. Mira, te lo voy a refutar muy fácil. No, para eso estás acá. El que dice que el liberal o el capitalista no piensa en el pobre no entiende lo que es el capitalismo.
Así Bien. de simple. Y ahora decir por qué. ¿Por qué? A ver, si yo soy un capitalista, un empresario, alguien que tiene que vender, a mí no me sirve que haya 50% de pobres, porque un pobre es alguien que está fuera del mercado, alguien que no puede consumir. Por lo tanto, si no consume, no me compra. ¿Me seguís? Entonces, desde un punto de vista absolutamente egoísta, el empresario necesita que no haya pobres. Pero ahí te lo tomo. Y ahora, ¿qué haces cuando un liberal gana y recibe el 50% de pobres? ¿Qué hace el liberal? Bueno, a ver, nosotros lo que estamos, nuestra idea sobre qué es lo que está pasando en Argentina es que hoy es el Estado el que se ha convertido en un lastre para el crecimiento económico. Entonces vos lo primero que tenés que hacer es sacarte eso encima, sacarte esa piedra, esa mochila, vía reducción del gasto público para que vos puedas bajar los impuestos. Bien. En el momento que bajás los impuestos, o sea, hay que hacer varias cosas, ¿no? Porque también en el mercado laboral tenés una cuestión de lo que es la legislación que hace que sea demasiado rígida, entonces complica a la hora de contratar. Pero sencillamente, si vos lográs sacarle un poco de presión impositiva a la población, la gente va a poder hacer con esa plata lo que quiera. Cuando pueda hacer con esa plata lo que quiera, algunos van a ahorrar, otros van a consumir, otros van a invertir, y todo eso te va a empujar la economía hacia adelante. Y en cuanto vos tengas a la economía ya empujada y creciendo, ahí vas a empezar a contratar gente y a sacar gente de la pobreza. Bueno, Leandro, cerramos a ver si podemos hacerlo. Es difícil, ¿eh? Con 4 palabras te nombro 3 personas. 4 palabras, vean un poquito más. Hay un esprit ahí, ¿no? A ver, empecemos con alguien, no sé si es difícil o fácil para vos. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno te digo que es alguien peligrosamente inteligente. Bueno, qué frase, ¿eh? Y utilizó 3 palabras, o 2 palabras. Bien, cambiemos. Javier Milei. Javier, mi profesor, amigo, le deseo lo mejor. Bien, y cerramos con Martín Guzmán. 3 palabras, ¿eh? Martín Guzmán, te doy una pequeña frase. Alguien que lamentablemente el puesto le quedó gigantesco.